Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada viernes os traigo una reflexión que espero que resulte útil. Por un lado tenemos señales a nivel técnico que muchos analistas tachan del inicio de un nuevo mercado alcista, y por otro lado tenemos un entorno macroeconómico con unas señales adelantadas que indican que la probabilidad de recesión cada vez es más alta. ¿Cómo compaginamos una visión desde el punto de vista técnico aparentemente positiva y una visión desde el punto de vista macro con una perspectiva de recesión muy probable y por tanto incompatible con un mercado al alza? Voy a mostraros esos indicadores adelantados desde el punto de vista macro que vaticinan la recesión y cuáles son esas señales positivas desde el lado técnico para ver cómo gestionar una combinación de escenarios aparentemente enfrentadas desde dos perspectivas de análisis distintas. En primer lugar, me gustaría hablar del sector manufacturero, que indica una alta probabilidad de recesión. Como podéis ver en esta gráfica, lo que estamos viendo es una lectura que cae por debajo de ciertos niveles que en otras ocasiones han coincidido, perder la línea de color rojo ha coincidido con la aparición de estas columnas grises que, como veis, son recesiones económicas que se han ido produciendo durante las últimas décadas. Por tanto, si bien el dato en sí no tiene obligatoriamente que significar que va a haber una recesión, puesto que aquí hemos tenido algunos momentos donde hemos visto esas pérdidas del nivel en color rojo sin que haya recesiones, la realidad es que en muchas de las ocasiones en que se ha perdido este nivel sí ha conducido a un problema severo en términos de crecimiento económico. Se trata tan solo de un indicador. Si nos vamos a la diferencia o el diferencial entre pedidos e inventarios, vemos que ha caído por debajo de 44 hasta 44,3, dando poca esperanza a una recuperación de la producción. De nuevo aquí ya vemos que no todas las señales en las que el mercado ha caído por debajo de esa cota han generado recesión, pero sí muchas de las veces que hemos visto lecturas por debajo de ese nivel de color rojo han tenido como efecto final que el mercado entrase en una fase de decrecimiento económico o más de 2 trimestres consecutivos con tasas de PIB negativas. Por tanto, el nivel actual evidentemente plantea un riesgo bastante alto. Si nos vamos a los tiempos de entrega, en los pedidos vemos que la lectura ha caído a 44,8, lo que suele indicar un exceso de capacidad productiva, también muy alineado con otros momentos en los que se han producido recesiones cuando se han alcanzado estas cotas. Si además miramos el ISM compuesto, es decir, el cómputo de manufactura por un lado y servicios por otro, vemos que estamos a niveles de 48,8. ¿Quiere eso decir que es inevitable la recesión? Bueno, cuando el mercado empieza a cotizar con ISMs tan sumamente bajos como los actuales, la probabilidad de que haya una recesión es muy alta y no sabemos todavía dónde está el suelo de esta lectura. Alguien podría decir que el sector servicios todavía sigue sólido con esos datos de 51,2, pero no hay que olvidar que el sector servicios no suele ser leading en los procesos recesivos, sino que entran en fases de contracción una vez la recesión está a mitad de camino. Una de las señales probablemente más fiables es la inversión de la curva. En este caso, las columnas de color azul muestran cuántas partes de la curva están ya invertidas. Como veis, hemos alcanzado ese techo que normalmente hemos visto en pocas ocasiones en la historia, y la fiabilidad de recesión en esos momentos es del 100%. Por tanto, la curva de tipo sí está siendo categórica a la hora de pronosticar que va a haber una recesión económica, pero tal vez se entiende mal y mucha gente da por hecho que cuando la curva se invierte ya es síntoma de que va a haber una recesión, y no es así. Cuando la curva se invierte, lo que está haciendo es pronosticar que va a haber una recesión, pero es cuando se desinvierte la curva, es decir, cuando el corto plazo empieza realmente a bajar en rentabilidad, quiere decir que la Fed está ya bajando las tasas de interés, es cuando tiene lugar esa recesión. Dicho de otra manera, la Reserva Federal actuará bajando tipos solo cuando la actividad económica entre en una fase suficientemente negativa como para que sea evidente que va a haber una recesión. Por tanto, el momento en que la Fed empieza a bajar tipos no es una señal que debamos intuir como algo positivo para la bolsa, sino todo lo contrario. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en su momento cuando analizábamos lo que ocurrió en 2008 y recordamos que durante todo el 2008 los tipos estuvieron bajando y la recesión fue inevitable y el mercado tuvo un comportamiento muy negativo, y lo mismo ocurrió en el año 2001. Por tanto, esa sensación que tiene el mercado de tan pronto como la Fed alcance el punto pivote y comience a bajar tipos, se arregló el problema, todo lo contrario, cuando la Fed empieza a bajar tipos probablemente nos estará indicando que el problema es cuando está en pleno apogeo. De hecho, si esta curva comenzase a
subir por encima de ese eje punteado, estaríamos hablando de la desinversión de la curva de tipos y, como digo, ese es el pronóstico más fiable a la hora de decir que la recesión es inminente. Por otro lado, si miramos el ley o el conjunto de indicadores adelantados en términos de momento, lo que vemos es que ya hemos alcanzado cotas que coinciden con fases de recesión, es decir, la zona de color rosa pálido indica que unos indicadores adelantados tan negativos como esos hacen muy probable que finalmente la economía estadounidense entre en crecimiento de PIB negativo. Podría profundizarse mucho más de lo que ya hemos entrado. Evidentemente hay picos o valles, en este caso mucho más bajos que los actuales, pero es que todavía no hemos visto un final a este proceso de deterioro en el ley. Por tanto, este indicador que está formado por los permisos de construcción, las tasas de interés, el comportamiento de la bolsa, la inflación, etcétera, está dando una señal de alerta novedosa que se une a todas estas que estábamos comentando previamente. Evidentemente, otro de los factores que va a ser determinante a la hora de saber si la economía estadounidense no tiene un soft landing o aterrizaje suave, sino una recesión más o menos profunda, es el tensionamiento crediticio. Lo que ha ocurrido con la crisis bancaria ha provocado que ese tensionamiento de crédito sea cada vez más visible, y ahí podemos observar cómo esas lecturas, esos repuntes recientes tan severos no han alcanzado todavía los picos anteriores, pero fijaos que esos picos se suelen alcanzar durante el proceso de la recesión y no antes. Es decir, que lo normal sería que si finalmente hay una recesión, las condiciones crediticias sigan marcando un tensionamiento cada vez más alto, lo cual encajaría muy bien con las lecturas que hemos tenido en otras ocasiones. Otro de los modelos que utiliza la propia Reserva Federal, que es el que elabora la Reserva Federal de Atlanta, ha tenido un declive bastante pronunciado a lo largo de las últimas semanas, y si bien hace escasamente un mes el pronóstico de crecimiento para el segundo trimestre de este año era de un 3,5%, a día de hoy esa previsión ha caído hasta el 1,5% y todavía no ha marcado ningún suelo o punto de inflexión. Por tanto, da la sensación de que todas estas métricas que estamos mirando tienen un alto grado de confianza a la hora de predecir recesiones futuras, y el propio modelo de crecimiento de la Fed está viviendo pues un deterioro bastante intenso en el último mes. A pesar de ello, cuando miramos el consenso de mercado elaborado por Bloomberg, lo que descubrimos es que el mercado no asume que va a haber recesión, tan solo plantea un trimestre negativo. Ya sabéis que las condiciones o definición de una recesión son al menos 2 trimestres consecutivos negativos, pero el mercado no está trabajando con esa idea, trabaja con una idea de un segundo trimestre flojo en crecimiento, un tercer trimestre bastante negativo y a partir de ahí una mejora sustancial en adelante, que incluye todo el año 2024, donde se vuelve a tasas de crecimiento muy fuertes, cercanas al 2,5%. A pesar de eso, si tenemos en cuenta que hay una previsión de desaceleración económica durante el año 2023, llama la atención poderosamente que las previsiones para todo el año 2023 en cuanto a los beneficios empresariales no hacen más que crecer. Es decir, cada trimestre de este año se prevé que los beneficios de las empresas vayan manteniendo un crecimiento al alza, lo cual choca de frente con la idea de que el consenso habla de una desaceleración o aterrizaje suave de la economía durante lo que queda de este año. Por tanto, no da la sensación de que esté cotizado en el mercado un escenario donde el crecimiento sea débil y por tanto los resultados empresariales tiendan a ser cada vez peores, y aún menos la posibilidad de que haya una recesión, especialmente en 2024. Otro de los factores que considero que son muy relevantes a la hora de tener en cuenta es el comportamiento de la inflación. Aquí tenéis también el modelo que elabora la misma Reserva Federal de Atlanta, donde vemos pues un cambio de dirección brutal en la inflación más flexible, es decir, aquella que puede ajustar más rápidamente los precios de bienes y servicios, que después de haber alcanzado cotas altísimas que no veíamos desde hacía mucho tiempo, está colapsando a un ritmo igual de rápido con el que subió. Sin embargo, la inflación más sticky, lo que llamamos la inflación más estructural, superó los máximos desde 1993 y a día de hoy no se percibe que haya un cambio de dirección. Y si miramos lo que ha ocurrido históricamente, descubrimos que las grandes correcciones en la línea de color naranja normalmente vienen precedidas de columnas de color gris, donde evidentemente nos indican que la economía americana ha entrado en recesión. Solamente después de esas recesiones es cuando vemos realmente
un ajuste severo de la inflación más sticky o más estructural a la baja. Por tanto, la pregunta que uno se hace es si hará falta. Fijaos que también incluso en esta recesión de aquí, aunque fuese corta en tiempo, tuvimos ese ajuste de la inflación estructural a la baja. Y como decía, la gran pregunta es si para poder revertir esas presiones inflacionistas más estructurales hará falta que la economía americana entre en recesión, y de no ser así, la probabilidad de que esa inflación estructural remita hacia el 2% parece poco probable. Hasta ahora hemos visto solamente la parte que corresponde a la evolución de magnitudes macroeconómicas, pero tenemos otro aspecto, y es lo que llamamos el aspecto técnico o las señales que nos vienen desde el punto de vista del price action o los indicadores que nos sirven para localizar esas fases alcistas o bajistas de mercado. Creo que de todos los indicadores que os voy a mostrar, el que resulta más interesante es el MACD. Como normalmente me preguntáis qué parámetros uso, ya veis que no he tocado los parámetros por defecto. 12, 26, 9 es lo que suelen estar en casi todas las plataformas cuando cargamos este indicador, y ya veis lo que ocurre. Cada vez que el corte entre la línea MACD y Signal es descendente, el histograma que muestra la diferencia entre ambas líneas entra en una fase de color rojo, de la misma manera que cuando se producen cortes ascendentes entre la línea MACD y Signal, el histograma entra en una fase en la que muestra barras de color verde. Si proyecto las barras de color rojo y verde hacia arriba para hacerlas coincidir con el comportamiento del gráfico, la verdad es que las señales son bastante buenas. Por un lado, el corte descendente me indica todo este proceso bajista que se vive en torno a 2000 y 2001, especialmente hasta 2002. Después tenemos la gran recuperación que tiene lugar hasta el año 2007, el colapso del mercado durante la crisis 2008, la recuperación. Evidentemente no todas las señales son perfectas. Aquí vemos una señal fallida con una indicación de mercado a la baja que no se cumple y que luego se reengancha con esta nueva señal alcista por parte del MACD. Aquí también tenemos una señal que básicamente no aprovechamos porque inicialmente el mercado cae, pero para cuando el MACD genera la señal alcista ya está ligeramente por encima de cómo generó la señal en corto, y así podríamos decir que cada vez que se ha producido una corrección que ha durado poco tiempo en el mercado, las señales no han sido especialmente buenas. Ya vemos cómo cada corrección severa que se vive entre el año 2012 y el año 2020, MACD indica como que comienza un proceso bajista que luego se revierte muy rápidamente. Por tanto es una señal donde no ganamos dinero sino que lo perdemos. En este momento algunos me están indicando que esto tiene pinta de ir a generar una señal alcista, que esto terminará, este cambio en el momento del MACD histogram va a acabar generando una señal positiva, pero no hay que olvidar que ya tuvimos ese tipo de señales aquí, acercamientos a ese eje cero por parte del histograma de MACD, y que luego después de esa señal vino un movimiento de una caída de otro 30% adicional. Por tanto, no sabemos si estamos en una situación similar a la del año 2001 o si por el contrario va a ser una de esas señales que se va a revertir, generando que lo peor ha quedado por detrás de nosotros. Podríamos extender este tipo de análisis y llevarlo, por ejemplo, a un estocástico, en este caso 1895, a nivel mensual. ¿Cuál es el problema con el estocástico? Básicamente es un indicador que es muy rápido, por tanto te avisa con antelación a esos cambios de dirección, pero provoca muchas falsas señales. Y prueba de ello es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2002, cuando empezamos a generar aquí señales alcistas en estocástico que coincidían con este rebote que duró varios meses, y sin embargo todavía quedaba un castigo muy severo por abajo. Lo mismo ocurrió a partir de aquí, donde el estocástico empezó a generar señales de venta que luego tuvo que invalidarse en varias ocasiones con nuevas señales de venta, y todas ellas en un proceso claramente alcista de mercado. O dicho de otra manera, generó muchas señales falsas de esto se ha acabado, el mercado va a empezar a darse la vuelta, que luego no se cumplieron hasta que finalmente acertó con esta última venta antes del colapso del año 2008. Cada vez que el mercado entra en una tendencia muy sólida, tanto a la baja como al alza, el estocástico acaba por saturarse, como veis aquí, y empieza a generar esas señales erróneas que te hacen plantear que el mercado está a punto de comenzar a caer, y sin embargo no deja de producirse una extensión direccional equivalente a la que tenía previamente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que estas señales constructivas que se están empezando a detectar en este mes todavía podríamos decir que carecen de la validez que deberían tener, teniendo en cuenta esas saturaciones que hemos visto aquí y aquí, y que nos hacen dudar, o aquí incluso, de que esta señal sea por sí misma lo suficientemente fuerte como para abandonar nuestra idea negativa de mercado de forma estructural. ¿Cómo lo hago yo?
llegamos a este punto en el que, bueno, entonces, ¿cuál sigues? ¿El estocástico? ¿Sigues el MACD? ¿Cómo lo gestionas? Si te gusta el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y comparte. Es un gesto que a mí me va a ayudar mucho y a ti solo te va a llevar unos segundos. Muchas gracias. Yo me fío más de la estructura de máximos y mínimos del mercado, lo que llamamos el price action. Dejadme que os enseñe un poco pues, esa idea de fondo utilizando lo que ocurre a partir de 1995 en adelante, ¿no? Veis que el mercado está subiendo con mucha fuerza y en un momento dado marca un máximo, luego llega una corrección, después marca otro máximo, llega una corrección, marca otro máximo, llega una corrección, marca otro máximo y así sucesivamente a lo largo del gráfico podemos ir localizando esos movimientos en zigzag. Mientras los mínimos son crecientes y los máximos son crecientes, uno no debería bajarse del mercado. Y dices, vale, ¿cuándo tienes la señal definitiva? Bueno, aquí ya dejamos de hacer máximos crecientes y luego el mercado pierde este soporte de aquí. A partir de ahí, ¿qué es lo que constato? Que el siguiente máximo es a la baja, que el siguiente mínimo es a la baja, el máximo es a la baja, el mínimo es a la baja, el máximo es a la baja y así sucesivamente hasta llegar aquí en el que este mínimo ya deja de ser descendente y batimos el máximo previo. Esta es la señal de compra, igual que esta fue la señal de venta. De alguna manera, si seguimos aplicando este criterio, vemos cómo a partir de ahí todos los mínimos se convierten en mínimos crecientes hasta que el mercado rompe ese último mínimo ascendente y empieza a generar distintos máximos a la baja que son superados por última vez en este punto. Por tanto, esta sería la señal de venta y esta sería la señal de compra. A partir de ahí tenemos mínimo, mínimo, mínimo y podríamos ir marcando muchos de ellos. Este último mínimo genera este apoyo aquí. Este mínimo no es válido por la sencilla razón de que este máximo no ha superado el máximo anterior. Por tanto, el mínimo de referencia válido sigue siendo este de aquí y nunca se llega a perder. ¿Cuándo hay la primera señal errónea? La primera señal errónea surge en 2018, en este momento en el que el precio sí que cierra por debajo del mínimo anterior y luego supera este techo. ¿Qué quiere eso decir? Que aquí habríamos generado una visión negativa que habría sido invalidada en este punto con una nueva compra. Después tendríamos el movimiento del COVID. El COVID realmente el cierre del mes se produjo aquí. Por tanto, la perforación momentánea no fue consolidada con un cierre por debajo de los mínimos anteriores. Si alguien hubiese tomado la ruptura sin esperar a consolidar el cierre de ese mes, tendría que haber vuelto a cambiar de opinión en este punto cuando se superaba este techo. A día de hoy, la secuencia ha roto el último mínimo creciente. Ya tenemos máximo a la baja aquí y aquí. Y el último máximo válido es este, 4.325. Los mínimos que se han ido produciendo han sido claramente a la baja y por tanto podríamos decir que mientras el mercado no cierre por encima de los 4.325 en términos mensuales, el riesgo es que este movimiento que se inició a principios de 2022 siga activo, mostrando cierta presión vendedora. Si mezclamos más cosas, lo único que vamos a conseguir probablemente es complicar más el análisis. Mucha gente lo que hace es irse al gráfico semanal y dices, vale, y si pongo un MACD semanal para intentar afinar un poco más esos puntos de entrada y salida, pues ya veis la sensación que da cuando transmito esto en zonas verdes alcistas y zonas rojo clarito bajistas. Algunas de las señales son muy buenas, pero en estos procesos de aquí vemos mucha alternancia entre zonas verdes y rojas, lo cual quiere decir que el mercado no ha hecho caso de esas señales bajistas que en un momento dado se produjeron y en otras ocasiones vemos señales alcistas que funcionan originalmente con un mercado que realmente rebota, pero que para cuando se invierte la señal han generado una pérdida. Por tanto, complicar excesivamente el análisis desde esa perspectiva creo que es un riesgo más que aporte un beneficio. A día de hoy tendríamos una señal que se inició aquí muy positiva, que ha mantenido vivo el rebote desde el mes de octubre en adelante, pero estaríamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir con el indicador en el corto plazo, teniendo en cuenta que el corto plazo en mi análisis es un gráfico semanal. Si lo hago con un estocástico, todavía las señales son menos contundentes. Fijaos la cantidad de señales que se van produciendo a la baja en todo este periodo de aquí, que nos hacen pensar en el reinicio de un proceso a la baja, tanto aquí como aquí, como aquí, como aquí, y sin embargo en ningún momento el mercado cambia de tendencia. Por tanto, estaría probando a vender durante mucho tiempo de las subidas entre el 2021 y el 2022 y serían tremendamente infructuosas. Cuando uno ve la poca fiabilidad que tiene este tipo de señales, lo primero que hace es cuestionarse las señales que tenemos actualmente, que en este momento, como veis, no son especialmente positivas.
¿A dónde llegamos con este tema y cómo juega el papel de los bancos centrales en esta visión macro y técnica? Lo primero que uno tendría que estar pensando es, pues entonces es difícil encontrar un patrón concreto de fiabilidad muy alta que me permita saber cuándo debo estar y cuándo no debo estar en la bolsa. Nadie ha dicho que esto sea fácil. Lo que está claro es que las señales desde el punto de vista macroeconómico, si agregamos todos los indicadores, siguen apuntando a una probabilidad muy alta de recesión. Y si hay una probabilidad tan alta de recesión, las estimaciones de beneficio no están bien cotizadas. Y si no están bien cotizadas, la probabilidad de que la bolsa tenga movimientos a la baja severos son muy altas. Ese sería un poco el resumen macro. Desde el punto de vista de la visión técnica, diría que tal vez uno de los indicadores que mejores señales ha generado a lo largo de las últimas décadas es ese MACD mensual, no el semanal ni tampoco el estocástico, y que a día de hoy todavía sigue con posiciones cortas. Y si eso lo combino con la estructura de máximos y mínimos, sabiendo que hasta que el mercado no sea capaz de cerrar un mes por encima de 4.325, es prudente seguir manteniendo una visión negativa sobre la bolsa estadounidense en espera de ver si se revierte la señal bajista o si por el contrario estamos como en el año 2001 a falta de un último proceso de capitulación que podría generar caídas bastante severas todavía para el S&P500, que es el índice que he utilizado para este tipo de análisis. El papel de los bancos centrales va a ser tremendamente determinante, ¿no?, en lo que haga el mercado. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados desde hace 15 años prácticamente a la respuesta del perro de Pavlov, ¿no? Cada vez que la Reserva Federal abandona la política restrictiva y empieza a inyectar liquidez al sistema, que es lo que muestra esto, el comportamiento del S&P500 por un lado y por otro lado en color rojo cómo es esa liquidez existente en función de las políticas monetarias que lleva a cabo la Reserva Federal. Pues de alguna manera está claro que si la Fed abandona completamente su política y empieza a generar nuevo QE y a inyectar dinero vía bajada de tipos, etcétera, etcétera, es muy probable que consiga contrarrestar los efectos negativos por el lado de lo que indica la macro. Pero con una inflación, como veíamos antes, sticky, es decir, con una inflación estructural que todavía está muy lejos de revertir al 2%, da la sensación de que la Reserva Federal está bastante maniatada. Es decir, una cosa es que decida no seguir subiendo las tasas de interés o incluso hacer algún movimiento de ajuste pequeño a la baja, y otra cosa muy distinta, que vuelva a las políticas expansivas o ultra expansivas que llevó a cabo durante el año 2009 hasta el año 2021. Por tanto, esa liquidez, si bien tal vez no siga drenándose del sistema, no siga cayendo al ritmo que lo está haciendo, que es espectacular, es posible que se estructure en una fase de consolidación lateral en cotas bajas, lo cual encajaría perfectamente con que todavía nos falta por ver parte del proceso negativo que no está cotizado en la bolsa. El escenario a día de hoy es incierto, porque los inversores no están cotizando lo que muestra la macro, sino que están más centrados en vigilar los posibles cambios de dirección en la política monetaria que implementa en este momento el señor Powell. Yo creo que tal vez el escenario que considero más probable para los próximos trimestres es que en un momento dado la Reserva Federal anuncie que ya no sube más los tipos de interés. Tal vez incluso que se plantea algún movimiento a la baja de una o dos bajadas de 0,25 antes de que acabe el año. Pero si ese fuese el caso, y simplemente ese, y no una bajada drástica, probablemente lo que va a provocar es una desinversión de la curva de tipos, por tanto el inicio de una recesión económica, y en ese entorno, con el ajuste de las previsiones de los beneficios empresariales junto con las señales de indicadores como MACD y la propia estructura de máximos y mínimos, estaríamos más cerca de vivir lo que se vivió en el año 2002 que no de un cambio de ciclo hacia cotas más altas. Esta es una manera de pensar dinámica, estaremos actualizándola de forma recurrente a lo largo del tiempo, pero hoy con los datos que tenemos, esa es la sensación que produce, que todavía existe un riesgo latente bastante grande que no está dispuesto a cotizar el mercado en renta variable, al menos en las bolsas estadounidenses. Que disfrutéis del fin de semana, suerte a todos como siempre con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.